Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro curso de razonamiento verbal. Hoy día vamos a estudiar o vamos a hacer un repaso de todo lo que hemos estudiado hasta este momento. El primer tema que hemos visto es sobre comprensión y análisis de textos. Para empezar, voy a explicar el concepto de lo que justamente consiste comprensión y análisis de textos. Para empezar, el texto es la unidad máxima de la comunicación que nos va a transmitir un mensaje completo. Por lo tanto, todo texto es un enunciado o conjunto de enunciados que tienen un sentido unitario, es decir, tiene su propio mensaje, que la única intención es comunicar, ¿no? Producir lo que es la comunicación dentro de un determinado contexto. Ese sería como concepto de la comunicación, ¿no? Lo que es comprensión y análisis de textos. Ahora vamos a hablar sobre el enunciado. Justamente habíamos estudiado de que el enunciado es la unidad mínima de un texto, ya que un texto se conforma por un conjunto de palabras, o también llamado a estos los enunciados. Por lo tanto, el enunciado es la unidad mínima del texto, que en la cual va a ser el producto del habla para tener un sentido unitario, ¿no? Ahí hablamos de un ejemplo también. Bueno, en este caso hay eh, 4 o 5 ejemplos que nos van a permitir entender un poquito el enunciado. Lo que vendría siendo una palabra, mientras transmita el mensaje, se considera un texto. Allí tenemos, por ejemplo, la primera frase: está lloviendo. Está lloviendo es un enunciado que transmite un mensaje en un determinado tiempo. En este caso está hablando de el tiempo presente. En el siguiente enunciado dice ya llueve. Estamos hablando del mismo contexto, ¿no? La misma acción que es llover, pero lo estamos llevando a otro tiempo. En este caso, en el segundo enunciado, estamos hablando de futuro, ¿no? Ya llueve, es futuro. En el tercer enunciado, dame el paraguas, también está hablando sobre la misma acción, en este caso la lluvia. Pero no te está mencionando la palabra llueve, o sea, la acción. Sin embargo, te está diciendo el objeto que lo relaciona con esa acción. ¿Cuál sería el objeto? En este caso es el paraguas. Por lo tanto, el enunciado no necesariamente te está describiendo todo el mensaje, todo el enunciado completo, sino que basta con unas cuantas palabras para ya relacionarlo o llevarlo a una determinada situación. Como te repetía, aquí el paraguas, la palabra, el objeto paraguas ya lo está relacionando con la acción que estamos diciendo ahorita. Por lo tanto, está en el tiempo presente y te dice, al decir dame el paraguas, te está queriendo decir
que está lloviendo, por lo tanto necesita el objeto del paraguas. El siguiente enunciado ya está a forma de pregunta. ¿Llevaré paraguas? Ahí ya está funcionando como una duda. ¿Qué te está dando a entender? Que no sabes si está lloviendo o no está lloviendo. También, al igual que el tercer enunciado, no te menciona la acción de llover. Sin embargo, el objeto está ahí presente que se relaciona con esa acción. Por lo tanto, en ese enunciado funciona como una duda, ¿no? Está dudando si va o no va a llover. En la siguiente frase o enunciado ya no es pregunta, sino ya es una expresión de admiración. Cuando dice otra vez la lluvia, al decir esa expresión es una admiración o un asombro, que la cual no ha necesitado de describir todo el proceso de la acción de llover en diferentes tiempos. Sin embargo, ha utilizado palabras que precisan y te están ya mencionando en sí el mensaje completo. Dice otra vez, eso quiere decir que ha pasado días lloviendo y está volviendo una vez más a llover. Y la siguiente, el último enunciado ya te está diciendo, indicando de como una molestia o fastidio. Quiere decir que ya no le gusta la forma de que está lloviendo. Por lo tanto, ya le causó fastidio o incomodidad. Muy bien, ahora, decíamos también que el texto tiene un tipo de estructura. En este caso está conformado por tres partes. Es el tema, el título y la idea principal. ¿Qué hablábamos del tema? El tema ya es lo que trata el texto, o sea, el asunto. Para tú saber sacar una idea principal o una idea secundaria, tienes que saber primero, pasar por el proceso de saber de qué trata el texto, y a esto se le va a llamar el tema. Para esto, ahí tenemos la pregunta, ¿no? Que ya se los he venido recalcando siempre en todas las clases. Y no tienes que olvidarte de estas preguntas, son muy importantes para que tú sepas identificar. Luego te dice el concepto. Sabemos que el tema no es extenso, es una frase muy breve, que la cual engloba al texto, pero lo que engloba es lo que te dice, lo que trata. Ya habíamos estudiado los ejercicios que te dejé como tarea, que solamente es una palabra o frase corta que va directamente a lo que te dice el tema. Ese es el tema principal. Ahora, el título también, no te olvides que el título siempre lo vamos a relacionar con el tema. Como te repito, si tú quieres saber bien cómo sacar un título o una idea principal, tienes que primero pasar por el proceso de saber qué es lo que trata el texto, es decir, el tema. Por lo tanto, de una vez que ya sepas qué es el tema, ya puedes deducir el título. Para esto lo vas a deducir relacionándolo. ¿Cuál es el concepto? También es una frase muy breve. ¿Cuál es la diferencia? Que lo vas a relacionar. Ese es el punto principal. Y la idea principal ya es una conclusión. Ahí es un poquito más explayado, lo puedes hacer en 2 líneas máximo, porque es una conclusión breve. Tampoco no es muy extensa, sino es una conclusión breve que se ha dicho de todo el texto, ¿no? Entonces es una idea principal. Y la pregunta para la idea principal es: ¿qué afirma el autor del texto?
o también que niega el autor del texto. Cualquiera de las dos preguntas tú puedes tener como referencia para identificar la idea principal. A veces te van a variar la pregunta, no necesariamente te van a poner que afirma o niega, sino también te pueden preguntar de qué deducción puedes obtener del texto. Esa también es pregunta base para identificar la idea principal. Teníamos también el segundo tema. Hasta ahí ya habíamos terminado el primer tema, que es comprensión y análisis de textos. Como segundo tema estudiamos los mecanismos de coherencia y cohesión. Los mecanismos son básicamente tres. ¿Para qué sirven? Sirven para obtener una coherencia y poder transmitir un mensaje claro, para que el texto sea muy bien construido y tenga sentido propio, que esté vinculado con ideas lógicas que nos permiten entender el texto y comprenderlo de forma clara. Para eso sirven los mecanismos de coherencia y cohesión. Por eso se llaman de coherencia y cohesión. El texto tiene que tener siempre la coherencia y la cohesión para ser un buen texto. Por lo tanto, hay que saber manejar muy bien estos mecanismos. Para eso tenemos el primero. Hablábamos de la anáfora. ¿En qué consiste este tipo de mecanismo? Es un mecanismo que nos va a dar como referencia mencionar en el texto lo que ya se ha dicho anteriormente, pero reemplazándolo con un pronombre o un adverbio de lugar. Por ejemplo, Carlos y Juan son amigos. Ellos juegan siempre. Los dos nombres principales, que son Carlos y Juan, ya han empezado la oración nombrándolos. Sin embargo, para completar esa oración están describiendo lo que están haciendo. Entonces, para que no vuelvan a escribir en los dos nombres, porque ya se sobreentiende que están hablando de ellos, solamente se ha reemplazado por el pronombre ellos, que significa y está hablando en plural, ¿no? Dos personas o más. En este caso hay dos. Y ellos, el pronombre ellos se está refiriendo a Carlos y Juan. Por lo tanto, el anáfora solo se va a reemplazar, no estamos eliminando ninguna palabra, sino lo estamos reemplazando por los pronombres. En este caso, pronombres. ¿Ya? Entonces, si yo quiero reemplazarlo por un adverbio de lugar, podría decir, María se va a Ayabaca. Allí nació ella. Allí nació. Ese allí es un adverbio de lugar porque se está refiriendo a Ayabaca. Por lo tanto, ese es un mecanismo de referencia anáfora. Después teníamos el segundo mecanismo, que es la catáfora. La catáfora es un poquito más referencial, porque en este caso la primera referencia empezando la oración va a ser la catáfora. ¿Por qué se dice que es la primera? Porque te va a adelantar el hecho que va a continuar después, porque te lo va a completar. Es decir, la idea está inconclusa. Sin embargo, la catáfora ya te está especificando. Por ejemplo, los colores primarios son. Solo con decir esa frase, tú ya te imaginas cuáles serían esos colores que va a mencionártelos. Ahí hay dos puntos después de la catáfora. Este es un signo muy puntual y muy significativo que te vas a dar cuenta para cuando se utilice la catáfora. Porque los dos puntos es un signo de puntuación
que te indica que la idea continúa. Y la catáfora es principalmente ese tipo de referencia, que es el indicio que te indica que la idea va a continuar y lo reemplaza y lo representa por los dos puntos. Entonces ahí estamos hablando de catáfora. Por lo tanto, ¿cuáles son los colores primarios que te va a decir? Ahí ya te completa. Está hablando del rojo, amarillo y el azul. Igual pasa con la segunda oración. Todos estaban pendientes del resultado. Ahí ya te están indicando qué es lo que te va a decir como resultado. Por lo tanto, ya la primera frase ya es una catáfora porque te está dando el indicio de lo que va a continuar después. En este caso te va a decir esa idea, ¿no? Sus padres, sus hermanos, quienes estaban pendientes, ¿no?, de sus resultados. Y por último, tenemos el tercer mecanismo, que es la elipsis. Aquí te comentaba que la diferencia entre la anáfora y la elipsis es que si la anáfora se reemplaza, aquí sí se va a eliminar en la elipsis. ¿Por qué se va a eliminar? Porque se está sobreentendiendo que no necesariamente vas a poner la palabra referencial. ¿Por qué? Porque se está sobreentendiendo. Está de más si tú la colocas. Por eso en la elipsis se permite eliminar palabras que están sobreentendidas en el texto, que ya no están de más y ya no las puedes volver a poner. Por ejemplo, María practica natación, vóley y básquet. Si yo colocaría en los paréntesis la palabra practica, yo estaría redundando la oración porque ya está sobreentendida. Se supone que está hablando de deportes y solo está hablando de una sola persona. Y la acción es practicar. En este caso, si te está mencionando 3 deportes, es obvio de que está practicando los 3 deportes. Por lo tanto, ya no necesitas poner la palabra práctica en cada tipo de deporte. Está sobreentendido. Por lo tanto, la elipsis está allí. Es en la eliminación de palabras sobreentendidas que si se colocan están de más. Y lo más importante, si tú eliminas estas palabras no alterarán para nada el significado de la oración o del texto. Es decir, ya no se va a modificar. La oración sigue siendo entendida y de manera lógica. Lo mismo pasa para la segunda oración. Las moscas componen el cuarto orden animal en números. Allí en el paréntesis está las moscas, se ha eliminado. Esa es la elipsis, porque te está diciendo viven en todo el mundo. ¿De quién está hablando? De las moscas. Por lo tanto, ya no necesito colocar otra vez las moscas para poder referirme a ellas, porque ya se está sobreentendiendo que están hablando de las moscas. La elipsis es entonces la eliminación de palabras sin alterar el significado de las oraciones o del texto. Esos son los dos temas principales que hemos avanzado hasta el momento. Espero que te haya servido este repaso. No olvides que en cada tarea también están estos tipos de ejercicios que también te van a completar tu reforzamiento. Eso ha sido todo, espero que les haya ayudado, que les haya quedado un poquito más claro y conmigo será hasta la siguiente clase.